Cordial saludo, estimados compañeros y docentes. Mi nombre es Juan David Murcia. Pertenezco al grupo 67 del curso Teoría Electromagnéticas y Ondas. Esta es la sustentación de la tarea 1. Eh, comportamiento de ondas electromagnéticas en un medio abierto. Para esta tarea entonces teníamos que escoger un material que nos permitiera realizar un análisis de cómo se comporta el material cuando una onda electromagnética es traspasada por él o es llevada por él. Para esto yo escogí el cobre, ese es número uno, el cobre, en el cual su conductividad eléctrica, que es representada por la letra sigma, está por 5.8 por 10 a la 7 y la permitividad relativa es igual a 1. Tenemos que tener en cuenta que la permitividad relativa, la permitividad eléctrica en el vacío es de 8.85 por 10 a la menos 12 columnas al cuadrado por newtons metros cuadrados. Eh, Teniendo en cuenta esto, podemos empezar a hallar la tangente de pérdidas. ¿Para qué nos sirve la tangente de pérdidas? Es para determinar qué tan conductor o qué tan aislante se comporta un medio dependiendo de los valores que tenemos. Un ejemplo de esto, digamos, implementando en el cobre, tenemos que la tangente de pérdida será igual a sigma sobre omega epsilon. Este epsilon sale de la permitividad eléctrica relativa y la permitividad eléctrica en el vacío. Se multiplican eh, estos dos factores y nos dará la permitividad eléctrica absoluta. De aquí también podemos, digamos, desglosar este omega que hace referencia a la frecuencia y nos dirá que omega es igual a 2pi por frecuencia, por la frecuencia. En nuestro caso, tenemos nuestro número de identificación, los últimos tres dígitos son 263. Por esto la frecuencia de nosotros es 263 más 10 MHz, que sería 273 MHz por 10 a la 6. O 273 por 10 a la 6, perdón, Hertz. Entonces, nuestra conductividad es de 5.8 por 10 a la 7 siemens por metro. Y nuestra permitividad eléctrica relativa es igual a 1, que es, digamos, los parámetros que tenemos aquí en la tabla respecto a nuestro material que elegí es el cobre. Procedemos entonces a hallar la tangente de pérdidas para el material definido. Entonces aquí ya reemplazamos los valores. Este es sigma, que es la conductividad eléctrica, la frecuencia de la señal, la permitividad eléctrica relativa, la permitividad eléctrica en el vacío. Realizando esas operaciones, obtendremos que la tangente de pérdidas de este ángulo es igual a 3.81 por 10 a la 9. Ahora, ¿cómo hallamos el ángulo que representa esta tangente? Pues lo que hacemos es hallar la arcotangente de este ángulo de 3.81 por 10 a la 9 y eso nos dará 89.99. Luego de esto venimos a ver cómo se comporta nuestro medio dependiendo del resultado que tenemos. Entonces, aquí analizamos con las tangentes de pérdida y aquí analizamos con los ángulos que nos dio después de haber realizado el arco tangente. Puntualmente este ángulo se comporta como
buen conductor, porque pues al ver el ángulo, para centrarnos más fácil, porque aquí dice pues la tangente es mayor a 10, pues, sí, pero puede ser más exacto si lo vemos desde esta perspectiva. 84 grados, entonces el ángulo va a ser menor que 84 grados y mayor que mayor que 84 grados y menor que 90 grados. Como este ángulo que nos dio es 89.99, no es 90, quiere decir que nuestro material se comporta como un buen conductor. Dicho esto, decimos que es un buen conductor y empezaremos en el análisis de los medios de los parámetros de propagación. ¿Qué parámetros de propagación nos pide hallar? La constante gamma, la constante de propagación, la constante de atenuación alfa y la constante de fase beta. Estas constantes, de acuerdo al tipo eh, de conductor que nos dio, o sea, de acuerdo a la especificación que nos da acá de cómo se comporta el medio, las podemos dividir en estas diferentes ecuaciones. Entonces, la constante de propagación para el buen conductor es la raíz cuadrada de J de J, que es en el imaginario, por la frecuencia, que es omega, por sigma, por la permitividad eléctrica en el vacío, por la permeabilidad eléctrica, permeabilidad magnética en el vacío. Entonces, esa permeabilidad magnética tenemos que es 1.25 por 66 por 10 a la menos 6. Teniendo entonces lo anterior, empezamos a desglosar las ecuaciones. En este caso vamos a hallar la constante de propagación. Para nuestro material estará dado de esta forma, donde tenemos la frecuencia sigma, que es la conductividad del material, y la permitividad, la permeabilidad magnética en el vacío, que es una constante universal que ya la habíamos nombrado anteriormente. Realizando las operaciones nos dará que la constante de propagación está por 25.016.65.5651 en el real, y imaginario sería 250.061.5651 y luego de hacer las operaciones correspondientes, como podemos ver acá en esta parte, se hacen las operaciones correspondientes, obtendremos que la constante de atenuación nos da la parte real, Nepers por metro, y la constante de fase nos dará en radianes por metro. Y digamos que es esta parte imaginaria. Casi siempre funciona que van a salir muy similares los resultados. Esto de acuerdo a los resultados que obtuvimos en la constante de propagación. Por último, nos piden hallar tres aspectos que nos ayudan a identificar la
la onda electromagnética, el comportamiento del medio de la onda con la onda electromagnética. Y entonces tenemos que hallar ahora la velocidad de propagación, que está por omega beta. Beta es eh, constante de fase. Eh, la longitud de onda, que se designa por la letra lambda. eh, Longitud de onda. Y está dada por 2pi por beta. Y la profundidad de penetración, que es esta D sub P. Eso es igual a 1 sobre el valor absoluto de alfa. Alfa, recordemos que ya también lo hallamos acá, que es la constante de atenuación de nuestra señal, de nuestra onda electromagnética. Siguiendo los parámetros o siguiendo los valores, hallamos la velocidad de propagación. Para este caso es 6.86 por 10 a la menos 3 metros sobre segundos. Esta es la velocidad a la que la onda se desplaza en el medio. La longitud de onda, 2.51 por 10 a la menos 5 metros, que es la distancia del pico al pico o de cresta a cresta de la onda que se desplaza en el medio. Factor de velocidad que es igual a 2.28 por 10 a la menos 5. Índice de refracción, que es 1 sobre el factor de velocidad y es igual a 4.37 por 10 a la 4. Y por último, la profundidad de penetración, que está dado por esta ecuación. Entonces aquí vemos que es 1 sobre el valor absoluto, nos da 3.99 por 10 a la menos 6 metros. Quiere decir que la onda electromagnética tiene una profundidad de penetrar este material muy baja y que puede ser que se empiece a desvanecer luego de alcanzar esta distancia al penetrar el medio. Como estamos hablando de medios abiertos, eh, no tendremos en cuenta ninguna perturbación externa, es decir, que tenga que atravesar más medios las ondas electromagnéticas. Por tal, estas ondas electromagnéticas cumplen con respecto al medio, con la propagación en un medio abierto. Muchísimas gracias por su atención. Un cordial saludo para todos.